Buenos días. Tenemos a Julio Rodríguez López, que es biólogo, biólogo molecular y además tiene formación en psicología. Es divulgador científico, participa en muchos medios de comunicación y tiene una especial preparación en el impacto que tienen las pantallas en el aprendizaje, en el neurodesarrollo y en la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. La primera pregunta que quería hacerte, Julio, es: ¿qué recalcarías del impacto que puede tener un mal uso o un abuso de las pantallas en el aprendizaje de nuestros niños y nuestras niñas? Bueno, en primer lugar, hola, encantado de estar aquí con vosotros. Y yo creo que se ha visto que el uso y abuso de pantallas afecta principalmente en 5 puntos. El primero de ellos es, están diseñadas para que estemos enganchados y pasemos el más tiempo posible ahí. Entonces, el primero de ellos es simplemente esas horas de calidad que perdemos para poder aprender otras cosas y que muchas veces, o el 99% de las veces, se llenan de contenido vacío, que es el contenido que se consume básicamente en redes sociales. Entonces, ya solamente por esas horas perdidas ya tenemos un problema. Pero después el contenido es fragmentario y es muy rápido y entonces eso afecta a nuestra atención y de hecho se acostumbra nuestro cerebro a esos vídeos cortos, a esa información en píldoras, inconexa una con la otra, que no existe una narrativa, que no existen unos bordes claros y por lo tanto eso acaba afectando a la fragmentación de la atención, eso afecta después al aprendizaje y luego la alteración del sueño, que ya puede ser derivado de esas horas que se roban al sueño simplemente porque son horas cuantitativamente, pero después también se activa el sistema nervioso simpático, son contenidos muy emocionales y también está la luz azul de las pantallas y eso afecta a la calidad del sueño. Entonces, simplemente con esas tres cosas, que son esas horas perdidas, la fragmentación de la atención y afecta a la calidad del sueño, porque hay que saber que el sueño no es solamente descanso, sino que nuestro cerebro está trabajando y hace cosas que no puede hacer en vigilia, pues todo eso, ya simplemente es por esas tres cosas, eso acaba afectando al, al aprendizaje a nivel cognitivo y también a la salud mental. Y luego está otro punto más, que es que están hechas para generar adicción, por lo tanto todo este bucle de fragmentación de la atención, alteración del sueño y las pérdidas se repite pues hasta el infinito. Entonces eso al final acaba derivando en eso, en que se afecta el rendimiento cognitivo, el aprendizaje y también a la salud mental, sobre todo de los niños y adolescentes que tienen aún ese cerebro en desarrollo. ¿Y qué patología o qué alteraciones produce en la salud mental, quizás a lo mejor más relacionado con la adolescencia? Ahí se ve sobre todo que el contenido de las redes sociales está muy destinado a el hecho de que haya una comparación, se establece una comparación y tenemos que resaltar aquí, bueno, se aprovechan o están diseñadas a que nuestro cerebro naturalmente se compara con sus iguales, pero claro, aquí estos iguales pues no son tan iguales, sino que es infinitos, es toda la red y encima suele estar alterado con filtros y con cosas. Entonces se presenta una hiperrealidad a la que nuestros jóvenes, con esas inseguridades, con ese cerebro en formación, se ven desbordados y acaban pensando que su vida, sus cuerpos, sus caras, su pelo, sus aficiones, que no son nada comparados con lo que ven en redes sociales. Entonces esta comparación con una hiperrealidad le acaba afectando muchísimo a la autoestima y esto acaba generando ansiedad, depresión, luego también se han visto las consultas se llenan de trastornos de la conducta alimentaria, trastorno dismórfico corporal y también se ve un incremento grave de ideación y conducta suicida. Por lo tanto, no estamos ante una cosa de niños, por decirlo así, leve, sino que es muy importante. Pues también se junta aquí en el tema de las redes sociales el ciberbullying, que antes pues el bullying era algo que confinado espaciotemporalmente, pues al colegio, a estas personas, a esta hora del día, y que lo veían cuatro. Claro, ahora es algo que te persigue 7 días a la semana, 24 horas, 7 días a la semana, y encima se puede viralizar, por lo tanto el acoso se vuelve insoportable. Entonces en eso no das escapado, no ven una salida y por eso aumentan la ideación y la conducta suicida. Y esto los datos están ahí y la verdad es que es bastante preocupante.
Y ahora que mencionas el cole y que mencionas el acoso y el ciberbullying, ¿qué le dirías a los docentes y a los padres y a las madres con el tema de pantallas y aulas? Bueno, las recomendaciones de la Sociedad Española de Pediatría, la Sociedad Americana de Pediatría y, bueno, y sus similares es que el consumo bueno, el uso de las pantallas debe estar muy restringido, sobre todo en las primeras edades. O sea, estas aberraciones que vemos por ahí de carritos de bebé con un soporte para el móvil no deberían existir. Y luego, después, a medida que van aumentando en edades, pues se puede ir incorporando un poquito, pues videollamadas, pero cosas muy controladas. El problema después ya viene con la presión social, cuando es la etapa de la preadolescencia y la adolescencia, pero aún así debería estar muy restringido el uso, muy controlado por los padres. Y se habla también de, por ejemplo, temas de ordenadores, de internet, que estén siempre en un sitio compartido, nunca solamente en su habitación. Y luego, los padres tienen que ser un ejemplo. No vale que tú le estés diciendo a tu hijo que deje el móvil y tú estás todo el día con él, porque ellos al final nos copian, nosotros al final somos sus modelos, sus héroes, es que es su referente en la vida. También eso también es biología, es decir, nuestro cerebro va aprendiendo de la comparación con los demás y las referencias son nuestros padres. Y entonces, si hacemos esas cosas, pues va a ser muy difícil que las regulemos. Y después, por fomentar pues, el juego libre desestructurado y con la realidad, fomentar la vida en la realidad, la interacción persona a persona, la lectura, que es como la némesis de las redes sociales, porque aumenta la concentración, aumenta la atención, aumenta el aprendizaje y favorece el sueño también, o sea que es todo lo contrario. Ujú. Pero aún así, yo siempre digo que tanto docentes como, bueno, en docencia se debería intentar no utilizar estos dispositivos. De hecho, la mayoría de los países que los han introducido han visto que no ha funcionado bien, que han tenido peores rendimientos en los colegios, entonces están echando para atrás esos dispositivos. Suecia fue un referente en la introducción y ahora está echando para atrás. Ujú. Incluso declaraciones de la ministra de que ha sido un error y están tirando para atrás y volviendo al papel y a la escritura manual. Pero claro, esto todo tiene que venir ayudado, y en el caso, por ejemplo, en esta de la docencia ya está viniendo de una regulación. Mm. Si no hay un cambio estructural, una regulación legislativa, poco podemos hacer. Tenemos los ejemplos en el pasado bueno, ayer en las charlas se hablaba del casco, se hablaba del cinturón de seguridad, también del consumo de alcohol, de la edad de votación, del tabaco, que cuando realmente se ha visto un cambio es cuando hay una regulación. Entonces Mm. tiene que llegar, es difícil porque hay un grandísimo negocio detrás, pero tiene que venir ayudado de una regulación, si no va a ser muy difícil. Se pueden hacer grupos de padres, se pueden hacer pactos de padres, las escuelas, incluso de manera privada, lo pueden hacer, pero si no viene una regulación, es difícil. Y entonces yo creo que tiene que ir hacia ahí, porque si no, ahí está en juego primero, o sea, el rendimiento cognitivo que se está bajando y luego la salud mental de los niños y adolescentes. Claro, esa era la siguiente pregunta, que no nos podemos olvidar que todo esto mueve mucha pasta, mueve mucho Ah, dinero, es un negocio y que, claro, tiene que ir vinculado a una legislación estricta porque por mucho que tú le quieras poner un padre o una madre una valla al campo, pues es muy, muy complicado. exacto. Yo creo que el ejemplo más claro y que puede servir de modelo es el tema de lo que ocurrió con la regulación del tabaco. Mm. Es decir, antes, en mi época, a los niños se les regalaban cigarrillos de chocolate. ¿Por qué? Porque si se captan a los niños rápido, luego los tienes toda tu vida enganchados. Y esto es lo mismo. Al final, no hay que olvidar que son grandísimas empresas las que están detrás, que son un negocio, que el algoritmo no está para ayudarte, sino que está para engancharte. Sus papeles internos que se han salido a la luz de Meta y de TikTok así lo dicen. Hay que ir a por los jóvenes, son más vulnerables. Ellos mismos lo saben. Tienen psicólogos y en sus grupos ellos saben que el cerebro adolescente tiene un control de impulsos mucho menor porque aún no está desarrollado de todo. Ellos saben que los hábitos que se creen en esa edad van a quedar en el futuro. Así pasa con la música, así pasa con cosas que se quedan grabadas en la adolescencia y luego se siguen repitiendo después. Entonces saben que es el grupo por el que tienen que ir y ellos lo saben y lo tienen escrito en sus reglas. Y entonces, si no hay esa legislación,
va a ser mucho más difícil. Y la tiene que haber porque por mucho que hagamos, los padres, pues es muy complicado. Y ya te digo, el ejemplo es lo que ha pasado con el tabaco. Se ha visto en sanidad que a medida que se ha legislado, pues ha bajado muchísimo el tabaquismo y todas las consecuencias negativas para la salud derivadas de su uso y abuso. Pues muchas gracias, Julio. Tenemos muchos retos por delante, la sociedad, porque además con la IA y con todo lo que viene es inevitable, tenemos muchos retos, pero yo creo que los consejos que ha dado son muy útiles para la ciudadanía en general. Hay que ser buenos ciudadanos digitales, hay que hacer un uso de las redes y de la tecnología en general seguro, responsable y crítico, y la legislación también tiene que apoyar y ayudar. Por supuesto, aquí no es ser un ludita y decir nunca más tecnología. La tecnología es una herramienta buenísima, pero tiene que estar regulado porque hay unos cerebros que están en desarrollo, no están desarrollados de todos y son muchísimo más vulnerables a las tácticas que utilizan para enganchar. Pero después, por supuesto que hay que hacer un uso responsable. Y tiene que venir ayudados, sobre todo para pequeños, niños y adolescentes, esta regulación. Nada más, muchísimas gracias por estar con vosotros. Muchas gracias, Julio. Un placer.